Familia, tenga muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Cristo de la Gloria Celestial. Y en este día, domingo 9 del segundo mes del año 25, venimos con esta meditación y también dándole honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por todo lo bueno y maravilloso que nos ha dado en nuestras vidas. Bien, antes vamos a cantar esta alabanza que dice: vida nueva encontré. Dice así: ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Vida nueva, ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor, porque fui un infiel pecador. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor, porque fui un infiel pecador. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Ya mi vida se la debo a Jesús, porque Él murió en la cruz por mí. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor, porque fui un infiel pecador. Yo me rindo a los pies de Jesús mi Señor, porque fui un infiel pecador. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Pecador, el Santo Espíritu te llama a ti, ven a Cristo y salvo serás. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Vida nueva encontré en la cruz de Jesús, porque Cristo mi deuda pagó. Amén, gloria a Dios, aleluya, porque Cristo ha pagado nuestras deudas en la cruz del Calvario. Bien, como dije, en esta hora venimos con esta meditación en el capítulo 6 de Mateo. Capítulo 6 de Mateo. Venimos con esta meditación y pues vamos a hablar de tres temas, o cuatro quizás, porque primeramente vamos a ver la actitud o el testimonio de los esclavos, o sea, hablando de las personas que han reconocido a Cristo como su Salvador personal. Pues vamos a hablar
cómo debe de ser la actuación de los hermanos cristianos o hermanos evangélicos que estaban siendo esclavos. Y también vamos a ver cuál es la motivación de los falsos maestros, que les impulsa a enseñar pues la palabra de una manera diferente. Primero versículo 1 y 2, después versículo 3 y 5, después versículo 6 y 8, hablar de la verdadera riqueza, o sea, de la piedad y el contentamiento que debe de haber en la persona, que es la verdadera riqueza que debe de tener el hombre, el Hijo de Dios. Y por último, tenemos el peligro del amor al dinero. Eso es lo que vamos a tratar de hacer respecto a la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sean blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por esta hora. Gracias por la oportunidad de la vida que me das y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de aquellos de los cuales hemos puesto nuestra confianza en ti. Te suplico ahora, mi Señor, que sea el poder del Espíritu Santo el que tome el control en mi mente, en mi boca y en mi corazón, para poder hablar todo lo que corresponde de acuerdo a tu palabra, y que no sea a través de sabiduría humana, Señor, sino la dirección del Espíritu Santo, quien me haga hablar, quien ponga las palabras adecuadas en mis labios, y así, Señor, para que nadie se pueda sentir ofendido por lo que esta palabra nos enseña. Así que desde ya, mi Señor, te suplico pues por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares y por cada uno de nuestros familiares en donde quiera que se encuentren. Te clamo, Señor, por nuestros hijos, por nuestros nietos, bisnietos, por nuestros cónyuges, por nuestros padres, por nuestros hermanos en carne, por cada uno de nuestros tíos, primos, sobrinos, cuñados y suegros, donde quiera que se encuentren. Guárdelos, protéjalos, bendígalos, y también por todos aquellos que ahora están enfermos, te están clamando, Señor, por la salud de algún familiar o por su propia salud, que seas tú, por favor, propicio, Señor, para cada una de sus necesidades y por esa situación de enfermedad, como también por los problemas o situaciones que puedan estar pasando. Papito lindo, quédese con nosotros desde el principio hasta el final, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo suplico, Padre amado. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a hablar al respecto de qué es lo que está pasando con los hijos de Dios, con los cristianos evangélicos en aquel entonces que eran esclavos. Recordemos que en Roma había pues muchos esclavos, e incluso podemos ver en la carta a los Corintios que muchos esclavos estaban dentro de las iglesias y posiblemente ahí también se encontraban sus amos. Así como vemos en una de las cartas de Pablo, donde le está hablando pues al amo que tenga buena consideración con su hermano en Cristo. Bien, el que había desertado, o sea, se me olvida el nombre. Bueno, pero la verdad es que muchos cristianos o muchos conocieron el evangelio a través de ser esclavos, y que también así fue como ellos fueron liberados, ¿no? O sea, que la liberación de los evangélicos, del pueblo, no fue a través de la guerra, no fue a través de la revuelta, de la subversión, sino que fue a través del amor de Cristo. Y ahí tenemos pues el ejemplo de que la palabra es la única que nos pueda libertar
en cualquier situación en la que estemos pasando. La palabra de Dios es la que nos ayuda a poder recuperar esa libertad que todos y cada uno necesitamos en el Señor. Ojo, esa libertad no es para volverla en libertinaje. Entonces, por eso Pablo comienza en esta carta, ¿verdad?, diciéndole, en la otra versión dice que esta carta está escrita, perdón, que estoy en la introducción. Estábamos en la introducción. Ahorita bueno, como decía, esta carta está dirigida en primer lugar a los... Ahora sí, dice este versículo, la versión actual dice: los miembros de la iglesia que sean esclavos deben respetar en todo a sus amos, para que nadie hable mal de Dios ni de las enseñanzas cristianas. O sea, la doctrina es la enseñanza de la manera en que la Biblia nos da la manera de cómo podernos comportar o vivir de acuerdo al mandamiento de Cristo. Entonces, por eso dice que los miembros de las iglesias que sean esclavos deben respetar a todos sus amos. Aquí está hablando en un sentido general. ¿Para qué? Para que nadie hable mal de Dios ni de las enseñanzas cristianas. ¿Sabe? Cuando nosotros nos portamos mal, cuando nosotros hacemos berrinche, ¿verdad?, o a veces nos agarra la gritería, o incluso hay personas que todavía pues insultan, ¿verdad? Entonces, es un mal testimonio el que nosotros estamos dando para los que no son creyentes, especialmente para nuestras familias, o para nuestros o para las personas que trabajan a nuestros alrededores, o que nosotros somos parte de un equipo de trabajo. Cuando alguien está hablando en esa situación, bueno, o en una empresa, o digamos en sus negocios propios, o en cualquier situación, o inclusive el andar caminando por las calles con una Biblia o con un uniforme que nos identifique que somos hijos de Dios. Entonces, qué feo, ¿verdad?, que una persona que cree o que diga ser hijo de Dios o ser un evangélico comience a hablar cosas que no debe. Entonces, ahí, pues como repito, en este primer versículo, Pablo le está escribiendo a Timoteo para que enseñe este tipo de situaciones, o que ayude a corregir a aquellos esclavos que van a la iglesia, pero que al mismo tiempo muchas veces están en contra de sus amos. O sea, no hacen su trabajo adecuadamente, sino que siempre, pues posiblemente, ¿verdad?, están criticándolo porque le da más tiempo de trabajo, porque la paga sigue siendo la misma, en fin, muchas situaciones. Sin embargo, hay que recordar algo, que cuando una persona es contratada para trabajar en algún área, en una empresa, o en cualquier parte en donde se le esté dando la oportunidad de laboral, bueno, se llega a un arreglo, ¿va? El patrón dice: mira, te voy a pagar tanto. Entonces, y por ese dinero acepta a la persona trabajar. Entonces, y a veces pues hay murmuras, hay situaciones difíciles con relación a eso. Sin embargo, como dice, lo que nos está diciendo aquí es que cada empleado, cada trabajador, cada persona que trabaje en diferentes lugares tiende a someterse a la dirección de la persona que lo ha contratado, ¿verdad? Porque si él dice, es evangélico, pero viene este evangélico y es peleonero, mucho habla, mucho grita, mucho hasta puede insultar, como dije, entonces está dando un mal testimonio de que la palabra no ha hecho el efecto necesario en su vida. Entonces, por esa razón es que el cristiano evangélico que trabaja en diferentes partes, empresas o empresa privada o gubernamental, hombre, tiene que dar un buen testimonio, porque con su testimonio puede llevar a más personas a los pies de Cristo, y ese es el objetivo. Entonces, y luego dice en el versículo 2, y los que tengan amos cristianos no deben dejar de obedecernos solo porque ambos son cristianos. ¿Sabe? Supongamos que en una empresa
hay una persona, bueno, la persona que contrata o la persona que es la que entrevista y tiene la oportunidad de darle trabajo a una persona, y este es cristiano y los dos son cristianos, bueno, como hijos de Dios, quizás nosotros deberíamos de trabajar mejor que los que no son cristianos, porque como dice aquí, y los que tengan amos cristianos no deben dejar de obedecerlos solo porque ambos son cristianos. Al contrario, deben hacer bien su trabajo y aún mejor, pues lo están haciendo para alguien a quien aprecian y también confían en Dios. Muchas veces, vamos a decirlo, que el trabajo o la oportunidad laboral, pues la ofrece una persona que es evangélica con la intención de ayudarle a tener trabajo a aquella persona. Sin embargo, pues esto no quiere decir que porque él me ha contratado o él me dio trabajo, él me ofreció un salario, no quiere decir de que yo no voy a obedecer lo que él me está diciendo. Claro, hay que obedecerlo. ¿Por qué razón? Con mucha más razón, porque cuando dice, ¿verdad?, ser un evangélico, ser una persona en realidad dedicada al Señor, bueno, esta persona igual, pues tanto el comportamiento del patrón hacia su empleado, bueno, debe de ser un comportamiento o un trato que no va a ser preferencial, pero tampoco tiene que ser un trato, y quizás, y lo puedo decir, ¿verdad?, no un trato pues muy abusivo, sino pues que demostrar que los dos somos hijos de Dios y que por lo tanto pues nuestro trato, nuestra relación va a ser siempre de empleado a patrón. Sin embargo, el patrón pues debería de actuar de una manera pues correcta, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que ahora dice Pablo, y esto te recomiendo que les enseñes, o sea, instrúyelos, porque el empleado que es cristiano evangélico tiene que ser mejor trabajador que los demás, porque si no, ¿qué pasa cuando una persona evangélica, una persona que dice ser hijo de Dios, comienza a hacer revueltas en su trabajo? Bueno, entonces los empleadores ya no van a tener confianza en la persona que dice ser hijo de Dios, sino al contrario, no van a decir, no, estos son muy revoltosos, con esto mejor no nos metamos, y razón tienen. Entonces, bajo esas circunstancias podemos darnos cuenta pues que el testimonio de los hermanos evangélicos que trabajan en diferentes empresas del mundo, de nuestro país como del mundo entero, ya sean cristianos o no sean cristianos, sean tiranos o no sean tiranos, bueno, nuestra obligación es siempre dar un buen testimonio con nuestro trabajo, y que sea el Señor el que nos juzgue, ¿verdad? Y no nosotros mismos juzgarnos en situaciones así como esa. Entonces, por lo tanto, debemos de actuar correctamente. Para los que no son creyentes, tratar de llevarlos a los pies de Cristo. Y para los que ya son creyentes, o sea, los amos que son creyentes, o sea, que creen en nuestro Señor Jesucristo, que son evangélicos, entonces pues igual, ¿verdad? El respeto, el trabajo tiene que ser el mismo y quizás mejor que cualquier persona que no esté a los pies de Cristo. Ahora, bien, vamos a ver lo de las falsas enseñanzas y vamos a leer los 3 versículos del 3 al 5. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleito, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo que se aparte de todas aquellas personas que en realidad dicen con sus bocas amar a Cristo, dicen con sus bocas decir que son hijos de Dios, dicen con sus bocas
que ellos son los enviados, los ungidos y todo lo demás, o que ellos han sido puestos en los lugares de reunión, claro, como ellos son los líderes, entonces dicen, no, es que aquí el Señor me ha puesto, pero su manera de actuar, su manera de ver las cosas respecto a la palabra es totalmente diferente. Entonces, contra estas situaciones también el Señor le advierte Pablo le advierte a Timoteo que con esa gente mejor ni se junte. ¿Por qué? Porque, como dice en la otra versión, a los miembros de la iglesia y a los líderes enséñales que deben, dice, si alguien enseña algo que no va de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdad, ni con la verdadera religión cristiana, es un orgulloso que no sabe nada y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Mire, qué difícil es en realidad hablar con personas que, aunque ellos digan que es una persona evangélica, que es una persona temerosa del Señor, que es una persona que sirve, que es una persona que predica, que es una persona pues que canta y hace cualquier situación dentro de la iglesia, y muchas veces por hacer esas cosas creemos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque en realidad, y quizás aquí podíamos entrar en controversia con aquellas personas que practican una religión, que ellos nunca están de acuerdo con lo que la palabra dice, no están de acuerdo con lo que la palabra enseña, sino que siempre están haciendo sus propias interpretaciones, porque de esto es lo que está hablando Timoteo en este sentido, ¿verdad? Por eso dice que si alguien enseña algo que no va de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera religión cristiana, es un orgulloso que no sabe nada y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Porque hay personas que no están de acuerdo con lo que dice la Biblia. Hay personas que no están de acuerdo cómo fue escrito el Evangelio. Hay personas que critican y dicen, no, que esto lo escribieron los hombres. Y bien es cierto, el Señor utilizó a hombres de carne y hueso con pensamientos humanos, pero fueron dirigidos por el poder del Espíritu Santo para que escribiera el Evangelio, para que escribiera la Biblia, y es así como ahora lo tenemos nosotros. Sin embargo, como repito, la oposición al Evangelio ha existido desde muchísimos años atrás, desde mucho tiempo, desde 2000 años atrás. Siempre ha existido, y si no, veamos el asunto de los de la ley, ¿verdad? E Israel, precisamente. ¿Cómo Israel rechazó a Jesús? ¿Cómo Israel rechazó al Mesías? ¿Cómo Israel no aceptó que Jesús era el ungido, el Mesías, el enviado por nuestro Padre Celestial para que viniera a salvar a su pueblo? O sea, primero a instruirlo, a darle la enseñanza de la sana doctrina, pero aún así no lo creyeron. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba pues con el velo en sus ojos de la ignorancia, y no quisieron que fueran abiertos los ojos del verdadero conocimiento o del verdadero caminar espiritual siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la causa por la cual lo rechazaron. Entonces nos podemos dar cuenta, desde más de 2000 años atrás, el Evangelio siempre, muchas veces el Evangelio se ha visto de una manera controversial, y es ahí donde entraron en juego muchos pensamientos, muchas personas, mucha filosofía humana, por la cual cambió el rumbo adecuado de la palabra. ¿Y sabe qué? Todavía hoy en día se está tratando de cambiar la enseñanza, se ha tratado de cambiar la dirección espiritual, y ahora pues hay una unidad entre lo carnal y lo espiritual. Hay una unidad entre lo material y lo no material. Hay una unidad en donde la iglesia puede vivir como quiera. Y de ahí vemos como el relato a las 7 iglesias en Apocalipsis, por qué el Señor en sus últimos mensajes que le da a Juan en Apocalipsis, está hablando de las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias que hoy nos llamamos ser evangélicas no estamos siguiendo de acuerdo a la palabra, la enseñanza que Cristo nos ha dado.
no estamos siguiendo muchas veces las enseñanzas bíblicas, sino que nos apegamos más a la filosofía humana. Y eso nos ha llevado a meter en tantos problemas, en tantas discusiones, que hoy en día muchas personas están en contra incluso del estudio de la palabra. Otros están en contra de que les dicen a sus miembros que no tienen que leer toda la Biblia, sino parte de la Biblia. Entonces, como podemos ver, así como pasó en el tiempo antiguo, hablando del sistema católico romano, que desde allá de Roma les prohibieron a todas las personas que comenzaron a congregarse con ellos después del año 325 en el reinado de Constantino, que ahí nace la iglesia católica. Entonces les negaba a los súbditos, a las personas, que leyeran la Biblia. Y por eso la revuelta que hizo Martín Lutero en la misma iglesia católica, porque Martín Lutero no era evangélico. Martín Lutero solamente se dio cuenta que las enseñanzas que se estaban dando dentro del sistema católico no eran las correctas, porque no se estaba leyendo la palabra. Entonces, desde ahí podemos ver las controversias dentro de un mismo sistema religioso, en donde un hombre, en este caso, pues, como repito, Martín Lutero, que no era evangélico, sino que él era un católico y murió católico. O sea, él no fue una persona directamente evangélica, sino que encontró que en la palabra, leyendo Romanos, que la salvación era por fe. Por eso cuando él ve ese versículo que dice, ¿verdad?, que la palabra es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y que el justo por la fe vivirá. Ahí es donde este hombre se dio cuenta de la mentira que se estaba, y eso lo llevó también a ¿qué? A escribir sus 96 tesis. Pero como vuelvo a repetir, eso no significa que él es el precursor del Evangelio. El precursor del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo, a través de sus apóstoles o discípulos, para que llegara hasta hoy en día a nuestras manos, bueno, hasta el día en que nosotros nos convertimos a Cristo, ¿no? Entonces, por esa razón es que Pablo le dice a Timoteo que es necesario apartarse de todos aquellos que tienen una mala interpretación, a todos aquellos que tienen una manera equivocada de aprender la Biblia, o de una manera equivocada que los mismos líderes que han llegado a tener. Estos pues en realidad se han vuelto en contra de la palabra y de la verdadera enseñanza. O sea, por eso dice, ni con la verdad, o sea, que no están identificados, no se identifica con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ni con la verdadera religión cristiana, que es la evangélica, y que tienen la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras, ¿sabe? Porque no hace muchos días hablaba con una persona, nos presentaron y fue objeto de plática, pero ya en el camino, ya que cada quien dando su punto de vista respecto a la palabra, pero aparentemente este señor dijo, yo no entiendo por qué muchos tienen que aprender el significado de toda la Biblia, dijo, si toda la Biblia es el amor a Cristo. Claro, eso es lo que él ha aprendido y eso es lo que le han enseñado, porque todos vemos a la Escritura o el Evangelio que el único significado es pues que Cristo nos ama, y es que eso no es una mentira, es verdad. Cristo nos ama, sin embargo, por su amor Él se entregó a la cruz del Calvario. Por su amor nos dio la oportunidad de que nosotros seamos salvos, y por la oportunidad también que nos da, pero al mismo tiempo Él quiere que seamos obedientes. Él quiere que lo sigamos a Él, que no sigamos filosofía humana, sino que sigamos la enseñanza del Evangelio. Y esas son las cosas por las cuales pues hoy en día hay mucha controversia. ¿Por qué? Porque dentro de los seminarios de estudio, en vez de hablar de la palabra, mejor hablan de comentarios, ¿verdad? Que cada quien anda con un par de folletos y diciendo, no, es que aquí esto es lo que a mí me han enseñado. Claro, a cada quien aprende lo que le enseña, como me dijo un catedrático. Cuando yo le digo, yo soy maestro de teología, sí, me dijo, cada quien enseña lo que sabe. Yo me quedé pensando, y hasta mucho tiempo después logré entender cuál era el significado de lo que él me dijo. Y es cierto, hoy cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando vemos la Biblia, muchos de nosotros queremos hablar y poner por regla lo que nos han enseñado. Entonces, como dije, una cosa es que nos enseñan la Biblia y otra cosa es que nos enseñan a través de comentarios o de folletos,
y a veces los folletos y comentarios no están de acuerdo a la Biblia, sino que están únicamente de acuerdo al pensamiento humano. Bien, entonces por eso dije que muchas personas discuten sobre el significado de ciertas palabras, o sea, y estos son aquellas personas que practican una religión, porque ellos dicen, no, es que Dios es amor, pero se les olvida la otra parte que dice, que es fuego consumidor. Entonces, para poner un ejemplo. Ahora bien, entonces, que pelean en todo y que pelean en todo momento, o sea, estas personas que no están de acuerdo al Evangelio, siempre están buscando la forma de controversia o de pleito, o en fin, es el enojo, porque con todo esto, dice, solo causan envidias, enojos e insultos y desconfianza y peleas en todo momento. Los que hacen esto no son capaces de pensar bien ni conocen la verdad. Piensan que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero. O sea, ¿cuál es el objetivo? Por eso decía que en el versículo 6, 3 y 5 estamos viendo la motivación de los falsos maestros, pero al mismo tiempo nos damos cuenta en qué ellos están enfocados. Ellos no están enfocados en el verdadero crecimiento espiritual. Ellos no están enfocados en que las personas aprendan espiritualmente la palabra. Ellos no están enfocados a que el hombre deje sus malas costumbres, que deje lo tradicional, o que verdaderamente pueda crecer espiritualmente a través de la palabra. No, ellos no buscan eso, sino que lo que están buscando aquí, como dice esta palabra, dice en la Valera, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, ellos lo están viendo porque es la única alternativa que tienen para poder enriquecerse. Y nosotros somos testigos a través de la televisión, a través de los medios digitales que tenemos, ¿verdad? Cómo en algunos lugares se está predicando un evangelio totalmente diferente a la Biblia. A tal grado que alguien dijo, yo puedo pararme en la Biblia y todo lo que está aquí es mío. O él mismo decía, no, usted dijo, haciendo un show en donde dice, pase para donde mí, porque él tenía la Biblia. Y de repente caían ahí los allegados de él, ¿verdad? Porque eso se practica antes. Caían, se tiraban como que eran pollos con accidentes, brincando y revolcándose ahí, pero era un show. Entonces, por eso le digo, tantas doctrinas hay en el mundo que muchos buscan, y esta persona de la cual hablo, no hombre, si tiene un templo todavía, porque creo que todavía lo tiene, de más de 40,000 personas. O sea, él no estaba enfocado en enseñarles la verdadera doctrina, no, él estaba enseñando doctrinas falsas que nada tenían que ver con la palabra, y digo, a tal grado que él dijo, no, nosotros somos diositos. Entonces, mire qué tremendo. Y le digo, hay tantas malas enseñanzas religiosas que pelean por la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, y es ahí donde llegamos al altercado. ¿O por qué razón ellos lo hacen? Claro, lo hacen por ganancia, porque entonces lo que dicen ser piedad, lo que dicen tener misericordia, lo que dicen tener amor fraternal para los demás, es una farsa, es una mentira. No, ellos están engañando a las personas con el afán de hacer riqueza, y muchos hoy en día, así, pues lamentablemente se han hecho de mucho dinero. Por eso dice que estas personas siempre están en insultos, desconfianza, hay peleas en todo momento. Los que hacen eso no son capaces de pensar bien ni conocer la verdad. Piensan que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero. Entonces, mire, cuando la persona cierra su mente y su corazón a la verdad, se vuelve una persona ignorante, se vuelve una persona peleonera, se vuelve una persona que discute por nada. O sea, se vuelve una persona que incluso no tiene amor ni por nadie, ni para él mismo. ¿Por qué? Porque no se da cuenta hacia dónde está caminando. Entonces, por eso ahora el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad? Porque inclusive
en este versículo, dice, disputas necias en la Valera, de hombres corruptos en entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, o sea, que ellos toman a Cristo, toman la palabra, toman el evangelio en sus bocas o en su mente, pero no en su corazón. Entonces, o sea, tienen el conocimiento de la palabra, pero ese conocimiento lo utilizan para un provecho personal, no es para un provecho para toda la congregación, para enseñarles la verdad. Entonces, por eso decía que la motivación que hacen, ¿cuál es la motivación de los falsos maestros para enseñar la palabra corrupta? O sea, corromper la Biblia. Ahora, del 6 al 8 vamos a hablar de la verdadera riqueza y qué es la piedad y el contentamiento. Ahora, por eso dice del 6 en adelante. Por supuesto, la religión cristiana hace que nuestras vidas sean mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Dice el 7, porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo, y cuando muramos tampoco podemos llevar nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Ahora, cuando hay esa comezón de mente, o ese deseo en nuestros corazones, que son malos deseos, de cada día la persona pueda ser rico, o pueda hacer dinero, o pueda tener muchas cosas materiales, ¿sabe? A estas personas se les olvida el amor, a estas personas se les olvida la verdadera misericordia, no son compasivos con nadie, y a estas personas se les olvida. Y estamos hablando de personas, porque aquí estamos hablando de las personas creyentes, de las personas que creen en Cristo, de las personas que un día se han identificado como hijos de Dios, se han identificado como personas que aman a Cristo, pero en realidad lo aman únicamente de labios, del diente a labio, no de corazón. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, y nosotros podemos pensar o ver hoy en día en cuántos lugares del mundo, no solamente en nuestro país El Salvador, ni en Centroamérica, sino en muchos países del mundo, cómo el evangelio se ha vuelto la oportunidad de una ganancia. El evangelio se ha vuelto la oportunidad de la posesión material, no de la posesión espiritual. Entonces, por eso digo, ¿qué diferencia hay, o qué triste es platicar con una persona que practica una religión y que la cual pueda estar interesado únicamente en lo material? Mire, se vuelve enemigo de uno. Se vuelve enemigo de uno porque uno quiere tratar la manera de hablarle correctamente la palabra. Pero como dice aquí, la verdadera riqueza, o sea, hablando del 6 al 8, dice en la Valera, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. O sea, que la palabra, así como los mentirosos usan la palabra piedad, usan la palabra del amor, usan la palabra de decir, yo amo a Cristo, yo amo a mi hermano, yo amo a cualquiera que le presente por delante, pero en realidad eso es del diente al labio. Entonces, la verdadera piedad es no solamente decirlo, sino demostrar que yo tengo piedad para mi hermano, yo tengo piedad para el afligido, yo tengo piedad para el menesteroso, yo tengo piedad para todos aquellos que les necesitan, sin esperar nada a cambio. Porque una persona de la primera clase que hablábamos, del 3 al 5, del 3 al 5, es una persona que prácticamente está buscando hacer un favor, ¿verdad? Por eso digo, ahí él quiere demostrar la piedad, da, pero siempre está esperando algo a cambio. Sin embargo, el verdadero hijo de Dios que va a practicar la piedad, por eso dice, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, de que podríamos estar diciendo que cuando nosotros ayudamos al que verdaderamente lo necesita, ¿sabe? Estamos haciendo tesoros en el cielo. Recordemos que Jesús claramente nos dijo, ustedes no hagan tesoros en la tierra, sino háganlos en el cielo, porque allá
no hay ladrón, allá no hay polilla, allá no hay corrupción, sino que allá están seguros. O sea, que las cosas que hacemos para con nuestro Padre Celestial o con nuestro Señor Jesucristo, que se los hacemos a otra persona, esa es un abono el que estamos haciendo. Es como que estemos aumentando una cuenta en el tesoro celestial. Así de fácil lo podíamos entender. Por eso dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Mire, qué triste, ¿verdad? Personas que se han esforzado por hacer dinero. Bueno, tenemos el caso reciente de una persona que se llevó del país, pues aparentemente, o sea, extrajo 53 millones de dólares y se fue a vivir a otro país. Pero hace poco la noticia que murió. Ahora la pregunta es, ¿a quién le quedó ese dinero? ¿Para qué le sirvieron esos millones si la verdad, primero, una persona no temerosa de nuestro Señor Jesucristo, una persona religiosa, una persona que en realidad hacía y vivía su vida como él quería, en lugares públicos o lugares privados, ¿verdad? El alcohol, las mujeres, bueno, tantas cosas. Entonces, digamos, ¿para qué nos sirve la riqueza? Si el día que muramos aquí se van a quedar. Y ahora, ¿por qué dice Pablo que mejor deberíamos de estar contentos? Porque cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando nosotros no estamos envidiando nada, cuando nosotros no estamos poniendo la mirada en la riqueza, sino que estamos poniendo nuestra mirada en las cosas celestiales y no en las terrenales, mire, hay una paz, hay una verdadera paz en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque no nos está preocupando el día de mañana. Decía yo una vez, que es difícil para el rico dormir en su casa, y aunque tenga rodeada su casa de muros y de seguridad y armas habidas y por haber, mire, pero a veces ese hombre no puede conciliar el sueño porque está pensando el día de mañana qué le puede pasar o qué va a suceder con el dinero que tiene o qué le va a suceder con las propiedades que tiene, o sea, qué va a pasar. A veces el hombre pierde el sueño, pierde el descanso, y sin embargo nosotros cuando no tenemos nada, pues nos acostamos y pedimos al Señor que nos proteja y nos da pues ese sueño reparador. En fin, por eso debemos de tener claro para nosotros que nosotros no somos ricos materiales, nosotros somos ricos espirituales porque creemos en la palabra que nuestro Cristo de la gloria celestial nos ha dado, nos ha enseñado y cómo Él quiere que nosotros vivamos nuestra vida. O sea, ese es el verdadero caminar espiritual. Ahora dice el 9 y el 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire el peligro del amor al dinero. Muchas veces nosotros agarramos este versículo para hablar, ¿verdad? Quizás en contra de la riqueza, pero la verdad es que dejamos de lado lo que el contexto nos enseña, y es que es ahí donde nosotros verdaderamente tenemos que darnos cuenta. El contexto muchas veces nos da una razón, un motivo o unas circunstancias por las cuales nosotros nos debemos de estar empeñados en aquello que no tenemos. Porque vaya, cualquiera de nosotros puede anhelar tener una buena casa, tener un buen terreno, tener un auto, bueno, tener propiedades. Muchos de nosotros lo podemos anhelar, pero cuando nosotros le pedimos al Señor, cuando nosotros le rogamos, cuando nosotros le suplicamos, nos damos cuenta que el Señor prácticamente en muchas ocasiones nos está diciendo, conformate con lo que tenés, conformate con lo que a diario, y por eso la palabra nos enseña que nosotros debemos de vivir con lo diario que el Señor nos permite, ya sea alimentarnos, ya sea pagar, a hacer algunas cosas que a veces no podemos hacer tan fácilmente, pero el Señor provee. Entonces, cada uno de nosotros hemos experimentado algo respecto a esa situación y nos damos cuenta que muchos hemos sido favorecidos con el amor de nuestro Señor Jesucristo, porque Él siempre nos ha ayudado, siempre nos ha dado, y nosotros, como dije,
no estamos esperanzados a los millones que tenemos en el banco. No, nosotros estamos esperanzados en la bondad, en la misericordia del amor, en nuestro socorro, que es nuestro Señor Jesucristo, que desde lo alto viene para nosotros esa seguridad. Entonces, nosotros no estamos viviendo por lo terrenal, nosotros estamos viviendo por lo espiritual. Claro, que nos da hambre, sí, nos da frío también, nos da calor también. ¿Sentimos deseos de comer algo? Sí, nos dan. Sin embargo, el Señor siempre va a suplir de acuerdo a nuestras necesidades. Por eso dice en la versión actual, pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. O sea, que detrás del amor al dinero, como decía la vez pasada, el dinero se vuelve un ídolo. El Dios Mamón, que es un ídolo. Entonces, se vuelve un ídolo, y el problema es que el hombre poco a poco se va apartando de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, pero los que piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos, o sea, la riqueza totalmente. Mire, ¿cuál es el peligro de tener cierta cantidad de dinero o ser una persona adinerada? Toma malas decisiones, le gusta meterse donde no lo llaman, porque como él se cree que es una persona famosa, cree que es una persona que ahora ya su nombre, su apellido ya valen mucho, y como él siempre está presentando, ¿verdad?, su cuenta bancaria, y dice, no, es que yo tengo tanto. Entonces, vamos a decirlo, que este hombre no se da cuenta que a través del dinero él puede apartarse de la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el 10, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en dinero. O sea, pensar solo en dinero, pensar solo en la riqueza, pensar solo en la posesión material, se me olvida a mí que yo he venido al mundo o estoy en el Evangelio para vivir espiritualmente. Que mi vida en el Señor ahora es diferente, porque cuando yo estaba en el mundo, cuando yo no conocía a Cristo, sí, yo viví esto. Yo quería tener dinero. Yo busqué la forma, a vida y por haber, para alcanzar riqueza, pero ¿sabe qué? Nunca lo pude hacer, y hoy mucho menos. Entonces, porque el hombre siempre está pensando en eso. Mira, el hombre sin Cristo es una cosa, pero el hombre con Cristo que esté pensando esas cosas en este momento, en realidad le pueden acarrear problemas y las riquezas lo pueden destruir. ¿Por qué? Porque lo pueden meter al lugar donde él no quiere estar. Y aún con todo el dinero del mundo, así como están las leyes ahora, nadie puede andar fuera de la ley, porque, mire, ahí están los resultados. ¿Cuántas personas están presas por andar codiciando lo ajeno? ¿Cuántas personas ahora están pues detenidas o en investigación porque se enriquecieron de una manera ilícita? O sea, que no fueron ganancias por su trabajo, no fueron ganancias porque ellos en realidad trabajaron honestamente para hacer esa riqueza, sino que ahora podemos darnos cuenta cuántos problemas en el mundo, tanto dentro y fuera de nuestro país, El Salvador, de las personas que han vivido una vida, digamos, fuera de Cristo. Tuvieron dinero, sacaron dinero, pero se volvieron, ¿qué? Personas inescrupulosas, personas sin amor para nadie, personas que lo que decían demostrar de la piedad era una mentira, sino que era algo ficticio, era una máscara, porque como lo he dicho muchas veces, nosotros nos ponemos la máscara de ser hijos de Dios, la máscara de ser cristianos evangélicos, pero solo lo hacemos cuando estamos en un grupo, en medio de un grupo de personas o en medio de la reunión de las iglesias, pero cuando salimos de ahí nos quitamos la máscara del evangélico y nos ponemos la máscara de ¿qué? Del mundo, porque esa es la realidad muchas veces que el hombre vive. O sea, el hombre puede decir, yo soy aquí, yo soy allá, pero la verdad del caso, que quien tiene el control de nuestras vidas, de nuestra mente, es nuestro Señor Jesucristo, porque como dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, aquí está la codicia, ¿verdad? Codiciando, algunos se extraviaron de la fe. Mire, cuántas personas que por el amor al dinero ahora se han apartado de
de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora dicen, no, ya el evangelio a mí no me importa, ya las iglesias no me interesan, los hermanos ni los conozco, y entonces, o sea, hermanos en Cristo, ya no los conozco y no estoy interesado en nada porque dice, Dios no funciona. Claro, el Señor a través del evangelio, el poder del Espíritu Santo no va a funcionar en el hombre cuando no le da la oportunidad de él. Porque sabe, para poder darnos cuenta que la palabra es efectiva, para poder darnos cuenta que la palabra sí cobra vida en nosotros, tenemos que permitir que entre en nuestras mentes, a nuestros corazones, y que a través del poder del Espíritu esa palabra cada día se vaya avivando, ¿verdad? En nosotros, ¿para qué? Para que podamos entender plenamente. Entonces, podríamos decir que en el primer punto estábamos hablando del testimonio, el testimonio que en el trabajo nosotros deberíamos de dar como hijos de Dios, que debemos ser ejemplo en nuestras responsabilidades y ejemplo con aquellos que nos dan la oportunidad de trabajo. Ahora, cuando decimos que tenemos que tener cuidado con las falsas doctrinas, con las falsas enseñanzas, es porque estas falsas enseñanzas nos invitan a no seguir las enseñanzas que estén alineadas con la palabra de Dios. O sea, que hay interpretaciones totalmente equivocadas, que en vez de acercarnos al Señor, nos alejan de Él. Y eso es lo que el enemigo quiere, que nosotros dejemos de seguir a Cristo, porque quiere que lo sigamos a Él. ¿Y para dónde nos lleva Él? Bueno, para una destrucción completa. Entonces, y también nos hace mención que nosotros tenemos que estar contentos con lo que Cristo nos da. Tenemos que estar alegres por la oportunidad que nos da. Porque que nuestra felicidad no proviene de las riquezas del mundo, no, proviene de la relación que cada uno de nosotros tengamos con nuestro Cristo de la gloria celestial. De ahí viene nuestra confianza y nuestro contentamiento, nuestra felicidad, nuestro gozo de saber que Cristo nos ha perdonado y nos ha dado la oportunidad ahora de ser hijos de Dios. Y también que no caigamos en las garras del enemigo por el amor al dinero, o sea, no buscar las riquezas a toda costa, sino confiar en la provisión que nuestro Padre nos da. Así que, mis queridos hermanos, podríamos decir pues que en realidad esto nos enseña, en estos pasajes nos enseña a vivir, que tenemos que vivir con integridad, tenemos que evitar el materialismo y encontrar verdadera satisfacción en nuestro Padre Celestial. Tenemos, como creyentes, debemos de enfocarnos en la piedad y en el contentamiento en lugar de ser dominado por el deseo de las riquezas. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y el Rey pronto estará llamando a su escogida. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por esta hora, gracias por la oportunidad de vida que nos das, gracias Papito lindo por enseñarnos tu palabra y gracias también por darnos ese entendimiento, Señor, que solo viene de ti. Así que desde ya te doy honra y gloria, Señor, y espero que este mensaje sea de ayuda para muchos y cada uno de nuestros hermanos en Cristo, que puedan escucharlo, aquellos que se han conectado, aquellos que están ahora quizás en alguna petición, que debemos de confiar más en ti para que seas tú, Papito lindo, el que por favor nos ayude en cualquier circunstancia que ahora estemos pasando. Asimismo, Señor, quiero suplicarte que seas tú el que toques mentes y corazones de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestros nietos, bisnietos, de nuestros padres, de nuestros cónyuges, de nuestros hermanos en carne, como también nuestros tíos, primos, sobrinos, suegros y cuñados, a todos aquellos que ahora forman parte de nuestra familia, que aún no te han reconocido como Salvador personal, que en esta hora, mi Señor, toques su mente, su corazón, para que sientan el deseo de reconocerte así como Salvador personal y que puedan repetir esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal.
Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, espero que este día usted no se aparte de la mano de nuestro Señor Jesucristo, que en este día pongamos nuestro mejor esfuerzo para aprender de la palabra y permitir que sea Él quien nos eduque espiritualmente hablando. Así que deseo que todo les vaya bien, deseo que el Señor los guarde, los proteja donde quiera que estén, y ¿sabe qué? No nos olvidemos que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que tampoco debemos de olvidar que nuestro Señor está a las puertas y está llamando para que muchos nos convirtamos de todo corazón a Él. ¿Por qué? Porque el Señor pronto estará llamando a su escogida y queremos irnos con Él para el cielo. Así que la pregunta es, ¿te quieres ir tú para el cielo? Bueno, entonces abre tu mente, abre tu corazón y entrégale tu vida a Cristo, porque solo en Él hay poder y hay salvación. Que tengan un buen día, muchas bendiciones y que el Señor los guarde por siempre.